Bases programáticas de acción política. De Renacer. Misión: salvar la patria. Todos los ciudadanos argentinos son libres de participar y militar en nuestras agrupaciones, aunque para poder hacerlo en nombre de las mismas o tener algún cargo dentro de ellas, primero deberán leer y firmar el presente documento para conocer y aceptar los lineamientos generales, objetivos y procederes de Renacer. Las bases del programa de acción política contienen los lineamientos esenciales del ejercicio del poder a los efectos de consagrar materialmente los fundamentos plasmados en nuestras bases programáticas de acción política. Estas bases programáticas de acción política son el corpus documental al cual referenciar definiciones conceptuales esenciales y axiomáticas que guiarán los ejes de un nuevo acuerdo entre los argentinos, en lo interior, y las relaciones con otras naciones del mundo en lo exterior. Todo lo enunciado tendrá la finalidad esencial de asegurar los beneficios del orden interior, reconocer el derecho a la autodefensa de las personas, garantizar los derechos universales inherentes al individuo, la vida, la libertad y la propiedad privada. Renacer se constituye en la derecha patriótica con capitalismo nacional, con el objeto de restaurar el sentido de pertenencia al suelo donde vivieron nuestros padres, amar y respetar la tierra donde nacimos, respetar las costumbres, tradiciones, principios y valores del pueblo argentino, recuperando la cultura del trabajo y del esfuerzo. Restaurar el ejercicio de las virtudes morales en todos los cargos políticos, a los que solo se accederá por idoneidad reconocida, concursos de oposición y antecedentes. Modificar leyes especiales que se contraponen a estos principios, para que sirvan eficazmente a las necesidades de orden y paz interior. Impulsar un sistema jurídico basado en valores virtuosos, con una organización que resuelva con celeridad y eficacia los expedientes en forma justa y ecuánime. Propender a un nuevo sistema previsional y eliminar jubilaciones de privilegio. Promover las exportaciones de la industria argentina y una baja significativa, tanto en valor como en cantidad, de tributos impuestos a los ciudadanos y empresas. Nuestras bases. 1. Defender la vida desde la concepción. Todos los integrantes de Renacer asumirán el compromiso de votar a favor de la vida humana desde la concepción y en contra del aborto, reservando el debate interno para casos de violación, discapacidad mental de la madre o riesgo de vida para la misma. Y jamás se apoyará el aborto libre o la despenalización del mismo. 2. Defender la familia tradicional y adopción responsable. Desde Renacer se sostendrá la conformación de la familia compuesta por padres heterosexuales, independientemente de estar casados, en pareja o separados, pero siempre padre varón y madre mujer. A fomentar la adopción responsable, agilizando los plazos jurídicos procesales, a favor de la familia tradicional. 3. Educación sexual responsable. Se pregonará la educación sexual a partir de los 12 años, siempre orientada al conocimiento de los órganos sexuales reproductivos y el correcto cuidado de los mismos, las medidas necesarias para protegerse de enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Se fomentarán las charlas familiares relacionadas al tema para abordar desde el Estado y el seno familiar las mejores políticas al respecto, pero siempre en contra de la ideología de género o la naturalización que quieren imponer las minorías sexuales. Nuestra premisa será de respeto a todo ser humano y su elección sexual, pero que ningún menor de 18 años reciba influencia estatal, escolar o de visitas en los centros de estudio por parte de integrantes de los colectivos LGBT o similares. Las charlas de educación sexual siempre deberán ser aprobadas por los padres antes de dictarse, reservando el derecho a las familias para asistir o negarse a participar de las mismas. 4. Dios, patria y familia son los pilares de Renacer. Se reconoce y acepta que Argentina nació bajo el manto e inspiración de la Iglesia Católica, por lo que jamás aceptaremos que se quiten los símbolos religiosos católicos de las oficinas públicas. Renacer se encuentra abierto a toda persona, sea creyente o no, de todo credo, pudiendo participar en el partido y formar parte de nuestras representaciones partidarias, aun siendo no creyente, pero jamás insultando o renegando de Dios y sus cosas. La patria es nuestra tierra, nuestra gran familia, nuestro hogar, el legado cultural de nuestros padres, y por lo tanto estaremos dispuestos a defenderla con todas nuestras fuerzas, estando dispuestos a dar la vida ante cualquier ataque externo o interno separatista o riesgo de su soberanía.
5. Capitalismo nacional, libre mercado, propiedad privada. Se adopta el sistema capitalista con apoyo a la industria y actividad comercial nacional, fomentando beneficios impositivos y financieros a los capitales argentinos, bajando la terrible carga impositiva que soportan las pymes nacionales y contribuyendo al crecimiento de las mismas con un sistema de incentivos a los que inviertan sus ganancias / utilidades en mayor productividad y generación de puestos laborales. Seremos pragmáticos y abiertos en materia económica, ya que nuestro país ha demostrado que puede funcionar o fracasar cualquier receta, siempre dependiendo de múltiples factores, pero será fundamental para renacer combatir la corrupción privada y estatal que es la matriz de nuestros problemas. Renacer cree en el incentivo natural de los emprendimientos privados, aunque el motor o impulsor motivacional debe ser un gobierno activo, transparente y eficiente. Creemos en un Estado más reducido que el actual, 2020, aunque tampoco creemos en la ausencia total del Estado, ya que hay actividades fundamentales en las que se debe tener fuerte presencia y protagonismo tal como se detalla en los puntos posteriores, descartando de plano cualquier acercamiento a la izquierda o socialismo. 6. Control de los recursos naturales y estratégicos. El Estado argentino deberá tener control absoluto de todos los recursos naturales y estratégicos del país, pudiendo asociarse a empresas particulares para su explotación, pero garantizándose siempre el control y la mayoría del paquete accionario. Será prioritario el impulso y el fomento del desarrollo y explotación en materia de aprovechamiento de energías en todas sus formas, preferentemente con el desarrollo industrial argentino, optimizando la fiscalización. 7. Expropiación de tierras limítrofes y estratégicas en manos de extranjeros. Ninguna parte del territorio argentino que delimite con otros países o mar podrá permanecer en manos de particulares extranjeros o empresas extranjeras. Los casos de tierras o lotes ubicados en emplazamientos geográficos declarados por los mecanismos constitucionales como estratégicos de interés público, serán expropiados de inmediato en caso de titularidad dominial foránea, tanto personal como societaria con casa matriz fuera del país. 8. Inmigración ilegal, deportación y extranjeros. Desde Renacer, respetamos la inmigración virtuosa que cimentó las raíces de nuestra patria, pero debemos tener firmes posturas respecto a la inmigración parasitaria o indeseable de los últimos años. Son bienvenidos todos aquellos inmigrantes que vengan a trabajar, a respetar nuestras leyes, costumbres, tradiciones y religión. Ningún extranjero que cobre algún tipo de subsidio o plan social tendrá derecho al voto en las categorías habilitadas en la República Argentina. La misma medida se aplicará al argentino nativo o por opción, con el objeto de limitar el clientelismo político. Cada uno puede, en su ámbito privado, llevar adelante sus propias costumbres, pero jamás se permitirá desde Renacer que por fechas extrañas a las nuestras, o por fiestas religiosas de otras colectividades, se corten calles o suspendan actividades. Todo extranjero que cometa delitos en Argentina, debe ser deportado prohibiéndosele su ingreso en el futuro al país. Ningún extranjero con antecedentes penales debería poder ingresar o recibir ciudadanía. Argentina se reserva el derecho de admisión, para los extranjeros sin sentencia, con causas abiertas en sus países de origen o en cualquier país del mundo. Los planes sociales solo pueden ser recibidos por argentinos nativos o extranjeros nacionalizados y con residencia mínima de 10 años. Ningún extranjero sin residencia efectiva y continua en el país, desde al menos 10 años, tendrá derecho a recibir educación pública, salud pública ni planes sociales de ningún tipo. Podrán hacer uso de todas las entidades públicas de educación y salud, pero abonando una tarifa similar o levemente inferior al sector privado, pero jamás gratuita, o reembolsable de parte del país de origen. En un país lleno de riquezas naturales, pero empobrecido por las malas y corruptas administraciones públicas, se priorizarán los recursos para los argentinos. También se deportará a cualquier extranjero que tome tierras u ocupe viviendas abandonadas, o usurpe cualquier propiedad sea pública o privada. 9. Erradicar a cualquier costo el flagelo de la droga. Instrumentar todos los medios necesarios para combatir y erradicar el narcotráfico en nuestro país.
utilizar todos los recursos del Estado y medios disponibles o crear los necesarios para exterminar como una plaga este imperdonable negocio de sangre, muerte y destrucción de niños, jóvenes y adultos. 10. Reclusión perpetua, castración y otras penas para violadores. Se propone la reclusión perpetua de cumplimiento efectivo para violadores de menores de 12 años y para reincidentes, sin importar la edad de sus víctimas, sugiriendo accesoriamente la castración química en estos casos. En todas las propuestas, se contemplan reformas estructurales en los distintos poderes de la nación. Otras ideas o propuestas referentes a la pena de muerte para crímenes aberrantes necesitan una reforma constitucional que solo puede llevarse a cabo mediante un gran acuerdo político parlamentario. 11. Violencia doméstica / violencia familiar. Renacer no usará la palabra femicidio para defender a la mujer, ya que consideramos, tal cual lo contempla la Real Academia Española, que el homicidio se refiere al género humano, sea varón o mujer. Razón por la cual, una de nuestras premisas será llamar las cosas por su nombre. La propia concepción de orden y familia hace castigar con todo el peso de la ley al violento dentro de un seno familiar, reconociendo que hay que instrumentar leyes y acciones concretas que sean rápidas y eficientes para la protección de la mujer maltratada, endureciendo las penas para el maltratador, como así también aplicando el mismo castigo para quien realizara falsas denuncias. También se fomentará que los niños maltratados, abusados, violentados o de padres adictos que no pueden rehabilitarse, sean apartados del núcleo familiar y dados prontamente en adopción. Las personas violentas o violadores liberados antes del cumplimiento efectivo de sus condenas originales por interpretaciones de jueces contrarios a los informes correspondientes, que hayan vuelto a caer en delitos de esas naturalezas, implicará condena al juez autorizante del mismo rango que la aplicable al delincuente. 12. Reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Como verdaderos defensores de la paz, es que se considera que se deba poseer fuerzas armadas equipadas, prestigiosas, poderosas e intimidatorias ante el enemigo hipotético y real, que siempre existe o puede existir. No hay país que no tenga hipótesis de conflicto. Solo algunos irresponsables han mencionado esa frase en Argentina, para lograr la destrucción de las Fuerzas Armadas. Es pilar fundamental de renacer la reconstrucción de las FARC, como así también de la industria militar, que genera muchísimas y genuinas fuentes de trabajo, dando prestigio y respeto a la nación. Es necesario y vital, proteger nuestro territorio nacional y sobre todo los recursos naturales, que son y serán motivo de guerras en el mundo. 13. Reordenamiento y reconocimiento de las fuerzas de seguridad y policiales. Cada fuerza debe cumplir con los objetivos para los que fue creada. Se podrá revisar y adecuar a los nuevos tiempos las tareas de dichas fuerzas, pero jamás permitir la postura de utilizar a gendarmería o prefectura para tareas de control barrial o persecución. Se admite su utilización en tiempos de tumulto, manifestaciones populares, catástrofes, crisis política gubernamental, ataques de grupos subversivos, etc. Por lo expuesto se debe revalorizar, capacitar y mejorar salarios como el escalafón de las fuerzas en general, como así también aumentar los efectivos en general y los elementos de élite de cada fuerza de seguridad en particular, devolviendo atribuciones perdidas, premiando las capturas e investigaciones exitosas, condecorando a los que abatan delincuentes en enfrentamientos armados. Se cerrarán todas las oficinas y dependencias de derechos humanos que existan en toda institución armada. 14. Organismos de derechos humanos. El Estado Nacional, concebido por Renacer, garantizará el cumplimiento de los DDHH de todo habitante de la República Argentina, pero suspenderá y eliminará todo subsidio o aporte a organismos existentes en el país, dejando que los mismos, tales como Agrupación Hijos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, etc., sean financiados por particulares, no recibiendo un peso más del Estado Nacional. Podrán funcionar como ONG, fundaciones, sociedades sin fines de lucro, etc., debiendo cumplimentar los requisitos ordinarios que establece la ley. 15. Revisión exhaustiva del Poder Judicial. Renacer se constituye en defensor del sistema republicano, pero es claro, notorio y evidente que la justicia no funciona igual para todos, no recibe el mismo trato un funcionario corrupto que un ciudadano común.
razón por la cual Renacer cree que es tiempo de hacer un debate profundo, abierto y exhaustivo sobre el funcionamiento de dicho poder, del control y contralor de sus integrantes, de los méritos de su designación, como su penalización en los casos de falta a su juramento de proveer justicia. 16. Reafirmación de los derechos territoriales y soberanos de la nación argentina. Revisar, controlar y desempolvar cualquier renuncio o acuerdo que constituya traición a la patria o a nuestra soberanía. Reafirmar con palabras y hechos todos nuestros derechos territoriales, poblando, delimitando y militarizando, aunque sea mínimamente, dichos territorios de nuestra nación. El caso Malvinas es un tema aparte, ya que, al no tener peso propio ni intimidatorio para el reclamo, proponemos la ruptura total de relaciones comerciales con el Reino Unido de Gran Bretaña, expulsando cualquier empresa de ese origen hasta la devolución de nuestro territorio nacional como factor de presión. 17. Reivindicación y orgullo por la gesta de Malvinas. Desde Renacer nos sentimos orgullosos por la gesta que significó la guerra por Malvinas, ya que la consideramos una guerra justa y épica, que merece ser recordada como tal. No compartimos para nada la visión derrotista y llorosa de ciertas vertientes de izquierda que pretenden bajar nuestras defensas, sacarnos el orgullo, eliminar nuestra autoestima y patriotismo. Por el contrario, consideramos necesario enseñar a nuestros jóvenes y mantener vivo el recuerdo de aquellos héroes argentinos que dejaron todo sobre la turba insular y teatro de operaciones Malvinas, aún en inferioridad de condiciones, pero llenos de amor a la patria, por defender nuestro derecho y soberanía. Renacer instrumentará los medios para la publicación de material didáctico, la realización de películas, libros, música y toda expresión artística, etc. que traten sobre las proezas y actos de heroísmo que asombraron y asombran al mundo entero, menos a nosotros mismos que hemos sido gobernados por entreguistas y funcionales a los intereses extranjeros. Reconocemos muchos errores, sobre todo en los altos mandos donde también hubo traiciones, etc. y es material de debate que aquí no es necesario explayar, pero Renacer reivindica y rinde honores al personal militar y civil involucrado en esa gloriosa gesta malvinera. 18. Memoria completa. Revisar y desmitificar las cifras de los 30.000 desaparecidos, ya que no existe tal número, sino que no superan los 6.800. No emitimos ahora juicio de valores sobre los mismos, pero es necesario abrir un debate sobre números y bases ciertas, no sobre mentiras. Es tiempo de hacer debates reales, no como los que se convocan desde el regreso de la democracia en el año 1983, siendo pseudo debates, ya que solo concurren los defensores de terroristas, agrupaciones de izquierda, organismos de DDHH, altamente politizados, etc. pero jamás alguien que pueda explicar o plantarse desde otra visión. No realizaremos defensa ni de torturadores, ni de abusos, ni de violaciones, solo buscamos que también se juzgue las torturas y vejámenes cometidos por grupos o bandas terroristas como el ERP, montoneros etc., como así también dejar bien claro que el golpe del año 1976 tuvo un alto apoyo que muchos no quieren ni deben reconocer. Nuestra postura es bien clara, entendemos que el país estaba en caos, se debía enfrentar la subversión duramente para terminarla. También consideramos una gran injusticia la prisión de ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas que, por su juventud y grado cumplían órdenes, como así también de otros de mayor jerarquía que no cometieron torturas, ni violaciones y están penados de su libertad. A la fecha de esta redacción, 2020, continúan presos hombres de las Fuerzas Armadas sin juicios justos y fuera de la ley. Desde Renacer pedimos la inmediata libertad de todos los presos miembros de las FARC, asimismo el reconocimiento y condecoración de los que hayan cumplido tareas heroicas en todas las luchas emprendidas, sea la lucha antisubversiva, Operativo Independencia, Malvinas o la Tablada. Es una deuda de honor de la patria con nuestros héroes. 19. Implacables contra la corrupción. El dinero robado, coimeado, desviado, lavado etc. es dinero que no va a la educación, y se siguen generando manadas de ignorantes, útiles votantes de este sistema perverso, pero vacíos y obtusos a la hora de poder insertarse en la sociedad para hacer grande la nación, razón por la cual la corrupción es un flagelo que Renacer combatirá desde la raíz. Y se hará sin piedad.
Dinero que se desvía del lugar donde fue destinado, termina faltando en los hospitales que luego no pueden atender a sus pacientes, y así el estado calamitoso de nuestra salud pública. Dinero que tampoco va a las fuerzas de seguridad, que no pueden tener los elementos necesarios para protegernos, cuidarnos y sentirse ellos mismos prestigiados y dignos, razón por la cual estamos en tiempos de inseguridad total. Dinero que tampoco va al transporte público, el cual brinda por esa razón un servicio de baja calidad con cancelaciones y accidentes frecuentes. Renacer rechaza cualquier modalidad que no esté legalizada y o reconocida por las buenas costumbres en la percepción de dinero o activos que estén relacionados con la función pública. Toda modalidad que esté viciada será combatida con firmeza y prontitud. Renacer adoptará el histórico juicio de residencia, por lo cual, todo funcionario público, de cualquier nivel, una vez terminada su gestión, será reo de corrupción hasta que demuestre su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. En particular, para el integrante de Renacer será de absoluto rechazo y expulsión del partido, previa devolución de lo percibido, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que le correspondiere. 20. Tenencia y portación de armas. Debe ser una opción para cualquier argentino, cumpliendo los requisitos exigidos. Desde Renacer, en postura contraria a los últimos gobiernos progresistas o de falso garantismo, se fomentará la industria bélica tanto de fabricaciones militares como empresas privadas, que desarrollen armas de distinto uso y calibre. Se cree firmemente en el derecho de todo argentino nativo o nacionalizado a comprar libremente armamento, de acuerdo al modelo vigente en los Estados Unidos, siempre y cuando cumpla con los antecedentes penales correspondientes, agilizando la burocracia y bajando las tasas para la adquisición de las mismas. Renacer sostiene el derecho de los ciudadanos de bien de portar armas debidamente registradas. Como contrapartida, se sostiene en endurecer la ley y los controles contra la delincuencia en general, que actualmente tiene el monopolio de la violencia en las calles, devolviendo el poder real a la policía de cada provincia y facilitando la defensa de los ciudadanos de bien, honrados y trabajadores que hoy tienen muchas trabas para adquirir armamento. Se entiende que el derecho a la vida es el primero de todos, por lo tanto su derecho a cuidarla y protegerla debe ser tomado en igual sentido. 21. Pactar no es transar. En Renacer no se tranza, se pacta. Hay una gran diferencia que debe quedar muy clara. Se estará abiertos a acuerdos con otros sectores, en momentos determinados y por circunstancias varias, pero jamás la motivación será el dinero. Aquel que busque eso, tiene muchos partidos y agrupaciones donde encontrará grandes posibilidades de crecimiento económico a cualquier precio, pero aquí en Renacer eso está condenado. Por supuesto que, sí, dentro de un acuerdo beneficioso se logran medios económicos para nuestra difusión política y publicidad, se verá con buenos ojos porque el dinero es necesario para funcionar, pero jamás transando con nuestros opositores o vender un voto en caso de acceder a la función pública. Para esto y otras faltas tenemos un código de ética que oportunamente se informará. 22. Examen toxicológico para todos los funcionarios públicos. Renacer propone que ningún funcionario público tenga adicciones a las drogas. Respetamos la vida privada de todas las personas, pero los funcionarios públicos viven del dinero de los contribuyentes, razón por la cual debería considerarse muy seriamente esta propuesta. Para el caso de las fuerzas de seguridad, se realizarán exámenes periódicos, brindando toda la ayuda necesaria para la recuperación de eventuales enfermos, pero con plazos máximos de 1 año para la rehabilitación de los mismos como condición excluyente para seguir perteneciendo a las mismas. 23. Promovemos la boleta única o el voto electrónico. El sistema electoral actual de boletas múltiples fomenta la corrupción y los punteros políticos. La multiplicidad de boletas, como el gasto terrible en fiscales, controlando tantas boletas y las prácticas viciadas del robo de las mismas, se termina con el sistema de boleta única o voto electrónico. No es perfecto, pero es mucho mejor que el sistema actual, que beneficia a las grandes estructuras partidarias en desmedro de las ideas. 24. Es bueno y sano no estar de acuerdo con todos. Hay una gran hipocresía al respecto sobre acordar o consensuar. Muchas veces es muy bueno no aceptar o no acordar con cosas que no nos identifican para nada.
Esto hará que el pueblo y electorado sepa bien quién es quién, cosa que hoy no pasa y todos son parte de lo mismo. Buscar canales de diálogo es positivo, pero buscar acuerdos a cualquier costo es algo que Renacer no hará jamás. 25. Reforma tributaria. Denunciamos el sistema de coparticipación federal de tributos impuestos por el gobierno central, pues constituye una razón de estancamiento de las provincias. Derogaremos toda delegación tributaria de las provincias en la nación. A partir del gobierno de Renacer, la recaudación de impuestos la realizarán los estados provinciales preexistentes, las cuales participarán al gobierno central para su funcionamiento. Se fomentará la competencia entre provincias y se limitará a 5 o 6 los tributos impuestos, los cuales se liquidarán mediante trámites simplificados. Las provincias podrán controlar las cuentas del gobierno central. La competencia interprovincial podrá ser atemperada a favor de las provincias con menos recursos a través de una regionalización acordada entre ellas. 26. Reforma laboral y sindical. Renacer promueve una ley laboral que establezca reglas claras de juego para los trabajadores, buscando el equilibrio entre empleadores y empleados, regulando mínimamente la materia en pos de alentar la creación de empleos, evitando que las obligaciones y derechos de los trabajadores sean un impedimento para el libre desarrollo de las empresas, fomentando acuerdos libres. Los seguros de desempleo tendrán una duración máxima de 1 año, que permita al Estado y al desempleado encontrar alternativas de sustento. Promovemos que los trabajadores tengan libertad de elección de afiliación, no siendo obligatorio la representación sindical. También se propone que pueda elegir libremente su obra social, en sintonía con el respeto irrestricto a la libertad individual, de pensamiento y de acción. Los dirigentes sindicales durarán en sus mandatos 2 periodos consecutivos o 3 alternados, debiendo cumplir sus rendiciones como cualquier funcionario del Estado que administre los bienes de sus representados. Estarán sometidos al juicio de residencia, como le cabe a todo funcionario de gobierno para casos de corrupción. Los delegados sindicales podrán dedicar al gremio las horas acordadas para ese trabajo, pero los costos de los salarios caídos para ejercerlos serán abonados al Estado o a las empresas empleadoras, por los gremios correspondientes. 27. Reforma educativa. Renacer considera a la educación como un tema central que debe ser conducido desde un ministerio del gobierno central, pero no desconoce que las provincias deban educar en contenidos locales. Se fija la obligatoriedad de los niveles primarios y secundarios. Garantiza el financiamiento de la educación con el 5% o más del PBI. Propone asegurar, en conjunto con las provincias, las necesidades de desarrollo de las carreras que permitan a cada provincia, región y a la nación desenvolverse en un mundo altamente dinámico y con un enorme avance de la ciencia, que motiva la discusión. Se propenderá a fomentar las escuelas técnicas de formación en oficios y las escuelas taller o fábrica con una duración de 6 años. Las escuelas secundarias no técnicas durarán 5 años y serán bachilleratos en todos los casos con las orientaciones correspondientes. Se establecerá un régimen de promoción de materias que promueva su superación, aumente la competencia interpares y erradique los copiados. Universidad. Se promueve la universidad con un gerenciamiento del Estado que priorice el nivel académico y que focalice la regionalidad como punto neurálgico. Se revisarán los tiempos de cursado máximo y los regímenes de promoción de cátedras. No habrá educación gratuita para los extranjeros, salvo que haya reciprocidad dentro de los acuerdos marcos y específicos que trate la universidad de acuerdo a su autonomía. Se hará una revisión general de las carreras que el país necesita, en un equipo multidisciplinario, para valorizar e impulsar las profesiones que el país requiere. De la misma manera se promoverán los estudios de posgrado, y su vinculación con las universidades más prestigiosas del mundo. Se revisarán exhaustivamente todas las publicaciones que el Estado ha realizado, en particular aquellos donde la ideología tergiversa los contenidos. 28. Erradicación de planes y subsidios sociales a extranjeros. Renacer promueve la erradicación de todos los planes y subsidios sociales a extranjeros, teniendo en cuenta que los mismos no representan el espíritu y las ideas de nuestro partido, además de producir un daño irreparable al Estado y la confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos. 29. Arancelamiento de la salud y la educación para extranjeros.
Renacer impulsa el arancelamiento en salud y educación superior a los extranjeros excepto los acuerdos de reciprocidad que la República Argentina firme con otras naciones. 30. Reestructuración de la salud pública. El sistema de salud será administrado por cada provincia con recursos propios, basado en aportes privados de los ciudadanos, sumados a planes estatales de gestión y supervisión. Los ciudadanos y residentes permanentes tendrán derecho a servicios de salud a través de un plan de ahorro obligatorio nacional, el cual también podrá ser aportado por el empleador en caso de tenerlo, mientras que los extranjeros obtendrán la cobertura de salud a través de su empleador o bien deberán pagar de forma privada por su cuenta. 31. Reorganización del sistema médico. Renacer promueve la quita de subsidios a la medicina privada. Se impulsará la sanción de la Ley de Especialidades Médicas, buscando evitar el llamado intrusismo. Se dará prioridad a la carrera médica hospitalaria. Se terminará con la precariedad laboral sanitaria. Se realizará reconocimiento de bonificaciones remunerativas por zona desfavorable y de riesgo a todos los profesionales de salud pública. 32. Reforma del Estado. Renacer propone limitar la cantidad de ministerios del Estado y achicar drásticamente la planta de empleados públicos, reduciendo a no menos de la mitad las plantas municipales, provinciales y nacionales, cerrando las dependencias y carteras con funciones superpuestas o repetidas. Las dependencias que por sus funciones atraviesen toda la estructura del Estado, tendrán un único organismo que las organice, planifique, supervise y cuantifique su eficacia y eficiencia. Se eliminarán las dependencias que dupliquen esta actividad, por ejemplo, la Jefatura de Gabinete de Ministros. Renacer promueve un Estado central ágil, dinámico y equilibrado, con planta permanente e ingreso a través de concursos de oposición y antecedentes de acuerdo a la ley vigente. Se podrán crear cargos transitorios con equiparación al escalafón vigente, por el tiempo que dure el objeto de su contratación. No tendrán en ningún caso derecho alguno a pasar a planta. Todos los empleados públicos nacionales estarán en la modalidad de trabajador en relación de dependencia. En los casos específicos de cargos con funciones ejecutivas, se limitarán los cargos nombrados por urgencia de 6 meses solo a un periodo. Ello genera igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, derecho fundante para la libertad de expresión y en el de pensar diferente, sin ser molestados, amenazados o amedrentados. El mismo procura estar organizado en su núcleo de una manera que no sea posible ser modificado por imposiciones del contexto, sino que posea previsibilidad y continuidad, tanto para el exterior y fundamentalmente para el interior del país, fomentando la confianza a nivel federal, con misiones y fines comunes con las provincias. 33. Cuestión de género. Para Renacer la cuestión de género se reduce a uno solo. Género humano, con 2 sexos, masculino y femenino. Se rechaza de plano el denominado lenguaje inclusivo, no autorizado por la Real Academia Española. Se rechaza y se prohibirá la denominada educación sexual integral, ESI. No se permitirán los cupos reservados por cuestiones sexuales o de identidad o autopercepción de género. Los únicos porcentuales que podrán reservarse serán para veteranos de guerra que efectivamente hayan combatido en los teatros de operaciones de guerra. Para las personas con capacidades diferentes, se propenderá exámenes adaptados en la medida que el descriptivo del cargo lo permita. Serán derogados, por injustos, discriminatorios y humillantes todas las leyes de cupo por género o sexo. 34. Elección a través de colegio electoral. Renacer propenderá a derogar el sistema de elección directa de gobernadores y presidente de la nación. La elección de los mandatarios provinciales como del presidente y vice se resolverá a través del sistema de colegio electoral. Este sistema fue utilizado en las elecciones democráticas de Argentina hasta la última reforma constitucional y se utiliza en la mayor parte de las democracias del mundo, como ser Estados Unidos. Los ciudadanos habilitados votarán electores, que se reunirán en una sociedad colegiada, que no tendrán obligación de elegir a los candidatos de sus respectivos partidos. De esta manera se podrá resolver la ridícula situación actual de los partidos con menos votos, que hoy no obtienen representatividad en el Ejecutivo, y que, a través de negociaciones y acuerdos en el colegio electoral, logren formar coaliciones para formar gobierno participado o de coalición, negociando su voto por participación.
Los electores de la primera y segunda minoría estarán, en el caso de que ninguna fuerza obtenga mayoría directa, obligados a votar por sus candidatos partidarios, pero los demás electores podrán optar entre los propios o los de los partidos de las dos primeras minorías.